Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno en las dos primeras décadas del régimen de Franco en España. Un periodo, la verdad, absolutamente clave de consolidación y supervivencia justo después de la Guerra Civil, que puso los cimientos de una dictadura que acabaría durando casi 40 años. Y claro, la pregunta del millón es esta. En un continente que se estaba reconstruyendo sobre valores democráticos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo es posible que este régimen aguantara tanto tiempo? Vamos a intentar desgranarlo. Vale, para empezar, ¿de qué hablamos exactamente cuando hablamos de la España de Franco? Hay que tener claro que no fue un sistema político al uso, nació de una guerra civil terrible y se levantó sobre una idea muy simple. Todo el poder concentrado en un solo hombre, sin ningún tipo de espacio para las libertades. Y es que esta es la clave de todo, el centro de la diana. Todo, absolutamente todo el poder del Estado estaba en manos de una única persona. Ojo, Franco no era solo el jefe de Estado, era el generalísimo de los ejércitos y el jefe del partido único. Al final, la cosa era sencilla, su voluntad era ley. Pero claro, un poder tan absoluto no se aguanta solo por la fuerza. Necesitaba un pegamento, una ideología que le diera sentido, que lo justificara. Y vaya, si la tenía. Vamos a ver en qué se apoyaba. La ideología del franquismo era, un cóctel bastante particular. Por un lado, un no rotundo a todo lo que sonara a democracia, a liberalismo y, por supuesto, al comunismo, que era el gran enemigo. Por otro, esa fusión casi total entre el Estado y la Iglesia, lo que se conoce como nacionalcatolicismo. Y a eso hay que sumarle un centralismo a ultranza, aquí nada de autonomías, y una exaltación constante de lo militar, con muchos símbolos y estructuras que bebían directamente del fascismo. Pero ojo, no pensemos que el régimen era un bloque de granito, para nada. Dentro convivían diferentes grupos de poder, las llamadas familias del régimen, siempre, eso sí, bajo el control de Franco. Estaban los falangistas, con mucho poder al principio, el ejército, pilar fundamental siempre, los grupos católicos que fueron ganando peso y los monárquicos. Y Franco, en esto fue un maestro, jugaba a equilibrar sus influencias, dando y quitando poder para que nadie le hiciera sombra. Era el árbitro supremo. Bien, viajemos a la primera etapa, conocida como la época azul, por el color de la camisa de la Falange. Coincide con la Segunda Guerra Mundial, y en esos años el régimen no se cortaba un pelo en mostrar sus simpatías por la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini. Y esta primera etapa fue durísima. Hablamos de una represión brutal y planificada. Fijaos en esta cifra, más de 40.000. Y son solo las ejecuciones documentadas. Se crearon leyes a medida, como la de responsabilidades políticas, con un fin muy claro: borrar del mapa cualquier tipo de oposición al nuevo Estado. Y aquí nos topamos con una de las grandes paradojas del franquismo. Mientras por un lado había una represión feroz, por otro se creaban instituciones para dar una capa de barniz de normalidad. El caso de las Cortes españolas es de libro. Se llamaban Cortes, pero de Parlamento tenían cero. Sus miembros, los procuradores, no los elegía nadie, los ponían a dedo. Y su poder era prácticamente nulo. Pero entonces llega 1945. Y todo cambia. Alemania e Italia pierden la guerra. De repente, España se queda sola. Es el paria de Europa. Al régimen no le queda otra. O cambia de cara o no sobrevive. Así que empieza una auténtica operación de maquillaje ideológico. Y el cambio fue radical. De la exaltación fascista se pasó a disimularla todo lo posible. La Falange, que era omnipresente, empezó a perder fuelle en favor de los sectores católicos, que daban una imagen más moderada. El objetivo estaba claro: había que dejar de ser el apestado internacional, y para eso hacía falta un nuevo discurso. Y la palabra mágica que se inventaron fue esta: democracia orgánica. Se vendía como algo mejor que la democracia de partidos, algo más natural, basado en la familia, el municipio y el sindicato. En la práctica era una etiqueta, un rebranding para vestir la misma dictadura de siempre y hacerla más presentable de cara al exterior. Y lo que salvó al régimen fue, paradójicamente, la Guerra Fría. De la noche a la mañana, ese anticomunismo feroz de Franco pasó de ser un problema a ser una ventaja estratégica para Estados Unidos. El punto de inflexión es 1953. Los pactos con EU y el concordato con el Vaticano rompen el hielo. Y el premio gordo llega en 1955 con la entrada en la ONU. El aislamiento había terminado. Vale, en política exterior el régimen había jugado bien sus cartas. Pero ¿y la economía? ¿Qué pasaba en el día a día de la gente? Pues ahí la historia era muy diferente. Era la crónica de un fracaso anunciado. La gran idea económica de los primeros años fue la autarquía. La teoría era simple: España tenía que ser autosuficiente, producirlo todo aquí, sin depender de fuera.
Para ello, el Estado metió mano en absolutamente todo, controlando la economía de arriba a abajo. El resultado fue un desastre, con todas las letras. La producción por los suelos, una escasez de todo que llevó a las famosas cartillas de racionamiento hasta bien entrados los 50. Y claro, con la escasez floreció el mercadoniero, el famoso extraperlo. Y aquí, otra de esas contradicciones. En medio de la miseria, el Estado crea empresas públicas clave como SEAT o Iberia, que luego serían importantísimas. Curioso, ¿verdad? La situación era tan insostenible que a finales de los 50 el país estaba al borde de la bancarrota. No quedó más remedio que dar un volantazo tremendo, el Plan de Estabilización de 1959. Básicamente fue decir adiós a la autarquía y hola al mundo. Se abrió la economía, se devaluó la peseta, se recortó el gasto. Fue una medicina muy amarga, pero era eso o el colapso. Y así llegamos al final de estas 2 décadas. ¿Con qué nos quedamos? Pues con un panorama lleno de luces y, sobre todo, de muchísimas sombras. Un legado complejo y contradictorio. Porque aquí está el nudo de la cuestión. Para 1959, el régimen había conseguido lo que parecía imposible, salir del aislamiento internacional y poner las bases para el milagro económico de los 60. Pero no hay que olvidar nunca sobre qué se construyó todo eso. Sobre la ausencia total de libertades y una represión que, aunque cambiara de formas, seguía ahí, siempre presente. Y cerramos con una pregunta que nos deja este caso y que, la verdad, sigue muy de actualidad en otras partes del mundo. ¿Es posible, es sostenible en el tiempo, un modelo que abre la economía pero cierra la política? Es decir, ¿puede haber liberalismo económico con autoritarismo político? Ahí queda la reflexión. Gracias por habernos acompañado.